Bienvenidos a Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Aquí descubrimos las historias que se tejen detrás de los uniformes. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mundo de la confección, sus sueños, retos y aprendizajes. Somos Carlos Ortega y Pilar Vélez. Y desde Ovetex los invitamos a conectarse con estas historias reales que nos inspiran. No olviden suscribirse en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Seguirnos en Instagram como @Ovetex_al piso. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Gracias por todos sus comentarios, por esos lindos comentarios que nos han llegado del programa. Qué rico tener esta gran audiencia. Sí, de acuerdo. Hoy estamos con un súper invitado, Tomás Schonlau. Bienvenido, Tomás. Es un confeccionista de ropa de trabajo, pero especializado en uniformes y prendas de protección contra el fuego, en ropa ignífuga. De la empresa Arcfire. Arcfire, 17 años en el mercado pionero. Además, Tomás, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Por acá feliz de tenerte. Bueno, igual, por este lado lo mismo. Que nos cuentes a ver cómo empezó, porque además este tema de ignífugo, pues en Colombia hoy en día ya está un poco más trabajado, las empresas, la conciencia desde las leyes, pero esto hace 17 años no era así. Entonces, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezaste con Airfire? Sí, hace 17 años claramente no era esto. Básicamente yo estaba en la industria farmacéutica, tenía un laboratorio farmacéutico y teníamos un vendedor. Y este vendedor yo siempre digo que era un tipo quemado porque después de un cierto tiempo empezó a decirme que nos deberíamos meter en el tema de prendas ignífugas. Y pues obviamente la farma y lo ignífugo pues no es que sean muy cercanos como conectados. como tal, pero el personaje terminó molestando tanto que dije, bueno, démosle un chance. No, pero no, ¿de dónde está haciendo farmacéutica? Y termina diciéndole, hagamos prendas ignífugas. O sea, ¿a él por qué se le ocurrió? ¿De dónde salió eso? No, el personaje... ¿Adelantado a la época o qué? Aparentemente eso, seguramente él tenía, digamos, unos personajes conocidos en una compañía petrolera grande, seguramente, y seguramente habían hablado de ese tema. Y pues digamos que yo siempre me he caracterizado por ser un poquito atrevido en ciertos temas. En algún momento dije, bueno, ya tengo que acabar con esta historia de este personaje. Nos asociamos con él y un tercer socio y trajimos tela. Dicha empresa supuestamente que nos iba a comprar de una vez la producción, terminó diciendo, bueno, ¿dónde está el taller? Nosotros obviamente no teníamos taller. Entonces contratamos un taller pequeño y digamos que la compañía empezó a dudar, que si de pronto sí, de pronto no, auditorías van, auditorías vienen. Nosotros obviamente sin ningún conocimiento del mercado, excepto este vendedor y como buen vendedor una buena labia, y resultamos con, pues, después de 2 o 3 meses de que no avanzara absolutamente nada, terminó trayendo un cliente pero con la misma tela pero roja. Emprendimiento salió de un impulso, pero no de mucho análisis, pero al final funcionó. No, nunca hay análisis. Nunca. Tanto así mis viejos, que son ambos alemanes, y mi mamá sí estuvo metida en todo el tema, digamos, de confección en Alemania con mis abuelos. Lo único que me dijo es, a ver, en China, en India, en Bangladesh, producen todas esas cosas a precio de nada y usted ahora se va a meter en un mercado absolutamente absurdo de confeccionar prendas Sin tener ni idea. cuando usted no sabe ni siquiera poner un botón. Entonces, pero sí, así fue. O sea, la decisión fue simplemente una decisión loca. Como dicen, brutos pero decididos. Brutos pero Decididos. totalmente. Oye, entonces ahí ya me devuelvo un poquito. ¿Cómo termina entonces un alemán de Düsseldorf? ¿De dónde eres? Yo nací en Valencia, España. Ah, Valencia, o sea, entonces no es alemán.
¿O cómo es la Soy cosa? alemán de nacionalidad porque ambos padres son alemanes. O sea, tus papás son alemanes, pero naciste en Valencia Nací, sí, como de carambola en Valencia. y llegaste a Colombia. Llegué a Colombia a los 8 meses de nacido. Por eso el acento tiene un acento más de La Vega que de alemán. Está bien. Exacto. Entonces, no, llego de 8 meses a Colombia, pero nos vamos cuando yo tenía 10 años. Ok. Mi papá trabajó con una multinacional y lo trasladaron para Colombia. Estuvimos prácticamente 10 años en Colombia. Y de Colombia nos fuimos nuevamente. Pero como teníamos, o mis papás habían comprado una finca en La Vega, Cundinamarca, veníamos desde Yakarta, donde nos fuimos a vivir en Indonesia, todos los años a pasar vacaciones en La Vega, Cundinamarca. De trópico a más trópico. De trópico, no, más trópico que Yakarta, imposible, porque eso es más o menos como Barranquilla, pero pasar todas las vacaciones en La Vega, Cundinamarca. Entonces mantuvimos los amigos, el idioma, etcétera, etcétera. Y después de varios países adicionalmente que vivimos posteriormente, finalmente me gradué del colegio en Alemania y tomó la decisión en devolverme para Colombia. Y ahí ya regreso solo, pues a los 20 años, supuestamente a estudiar medicina. Que Em, Entré al bosque y me arrepentí muy rápido, afortunadamente. Y pues nada, como es la vida, pues terminé en negocios y empecé en la industria farmacéutica. Ok. Y entonces ahí armaron la empresa, año 2008. En el 2000, finales del 2007 se hace la compañía, hacemos esa primera famosa importación con la promesa de que íbamos a tener ese cliente grande. Y pues finalmente, sí, arrancaron primero dos clientes más pequeños eh, antes de que arrancara este famoso cliente grande. Ya. Entonces, pues digamos que nuestra meta en ese momento era, como diablos, llegamos a producir 100 overoles mensuales, ¿no? Esa era la- Esa era la meta inicial, ¿sí? Y era difícil. No era un panorama muy fácil, pues, en ese momento, porque pues no había reglamentación, no había regulaciones. Insumos. Entonces, insumos, pues, complicadísimo porque no los habían. Nosotros los estábamos importando todos, pues, cinta reflectiva, cremallera, hilos, las telas, evidentemente. Y nada, pues empezamos a buscar clientes y a trabajar. Hace 17 años, ¿quién era tu competencia? ¿Cuántas empresas estaban haciendo overoles de En ignífugos? Colombia ninguna que yo supiera. Claro, no, Ninguna. de acuerdo. O sea, este era un tema que yo creo que llegaba ya hecho, el que necesitaba de pronto la industria petrolera y eso, Industria petrolera los traían. evidentemente porque la industria eléctrica todavía no tenía ningunas exigencias como tal. Entonces era el tema era industria petrolera primordialmente. Ok. Y digamos que compañías grandes, como las compañías estatales, ni siquiera utilizaban este tipo de prendas. claro. Claro, claro. Bueno, y en 17 años, ¿en algún momento pensaste tú en renunciar, o sea, en ya decir, porque te debió tocar pedalear muy duro o no? Sí, pero ¿qué negocio nuevo no se tiene que pedalear? Es decir, todos los negocios se tienen que pedalear. Yo creo que es un tema más de persistir y de buscárselas y de ver por dónde hay las oportunidades en las cosas que uno termina haciendo finalmente. Digamos que el tema fue tan interesante o tenía una perspectiva tan interesante que yo a los 2 años de arrancar con Arcfire decido vender el laboratorio farmacéutico que tenía. Ok. Y pues digamos que de ahí ya había más tiempo pues para dedicarle más al tema de Arcfire como tal directamente. Obviamente ya también después de 2, 3 años empieza uno a adquirir un poco más de experiencia, etcétera, etcétera. Digamos de tirar la toalla, no. La verdad, en ningún momento había pensado en tirar la toalla como tal. Eh, pero el negocio se ha vuelto más complicado porque el negocio se ha atomizado mucho y ahorita pues muchas compañías confeccionistas de prendas tradicionales y normales que están al punto de la quiebra, se logran salvar con el mundo ignífugo. Porque digamos que hay unas compañías
referentes que mandan la parada, como en todo, entonces en la industria eléctrica los hay, en la industria petrolera los hay, y pues digamos que las otras compañías empiezan a copiarlos. Entonces, claro, también el tema, digamos, de la carreta comercial es, oiga, pero es que ustedes como no están en esto, si estos y estos y estos sí están. Entonces, claro, las empresas no, en cierta manera, no se quieren quedar detrás de esas empresas que consideran como los líderes de la industria. Y lo mismo terminó pasando en la parte eléctrica, que digamos que llegan algunas compañías con unas exigencias internas, ni siquiera tanto las normatividades, porque la 5018 finalmente, sí, eso es una norma que existe, pero pues realmente las compañías no las están aplicando como debe ser, ¿sí? Y hasta que no haya un escándalo suficientemente importante con una compañía suficientemente importante, las empresas no van a hacer ese paso. No le van a poner la atención y aparte, pues porque es que el tema de la 5018, eh, pues sí, es esa normatividad. Inclusive nosotros sacamos una línea en Arcfire que se llama la 5018. Y pues la 5018 se supone que iba a ser una línea más fashion, es decir, para que las compañías que necesitan este tipo de prendas pudieran vestir a las personas de una manera bien, que las personas lleguen en su jean y no haya ninguna diferencia, o sea, a nivel de moda, con un jean cualquiera de moda como tal, ¿cierto? Pero digamos, la diferencia en costos es demasiado alta y la conciencia de las compañías es demasiado baja en ese sentido. Es decir, hasta que no tengamos un caso referente muy claro, muy evidente, probablemente no despegue esa parte muy bien, ¿no? Ok. Sí, es un proceso, ¿no? Digamos, esta normativa les genera como un llamado a la acción a las empresas de, oiga, tiene que cubrir estos riesgos. Pero de ahí a llegar a la prenda de protección y de vestuario y de confort para el trabajador, toma tiempo. Toma tiempo o lo que digo, un buen mal ejemplo. Es decir, una compañía donde un trabajador que muy mal lesionado, muy mal, y donde el seguro que se supone que tiene que entrar a responder diga, yo no pago absolutamente nada y ojalá pues salga a la luz pública ese caso. Es decir, si ustedes miran, por ejemplo, lo que hacen empresas grandes que producen textiles ignífugos en Estados Unidos, cuando invitan a ciertos congresos y demás, siempre hay un personaje que es un personaje que está quemado de arriba abajo, que está vivo de milagro, y ese es un conferencista que, digamos, genera esa conciencia de cuáles pueden ser las condiciones, pues cuáles pueden ser las consecuencias, digamos, de no tener unos trajes o unos overoles o unas dotaciones, digamos, que cumplan adecuadas. De acuerdo. Gracias. Sí, Ajá. sí, sí. Tomás, pues nosotros sabemos que tú viajas, vas a ferias, conoces por fuera mucho más el tema de la dotación, te interesa mucho más el mercado de saber qué está haciendo afuera, pues de hecho, pues meterse en un tema ignífugo también tiene que ver mucho con lo que se está haciendo afuera. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves con Colombia? ¿Cómo estamos nosotros en dotación en Colombia? ¿Qué se ve? ¿Qué crees que para el futuro de Colombia? A ver, yo creo que el tema de innovar sustancialmente como Arfaer lo hizo en el 2007, simplemente entrando en un mercado virgen, en un mercado totalmente nuevo, pues digamos, eso ya es parte del pasado con respecto a los materiales que se consiguen, y digamos, con respecto, claro, en el tema de normatividad, pues hay muchas cosas que todavía tienen que mejorar, tienen que ser más estrictos, pues, para que el mercado como tal crezca. También, obviamente, ese crecimiento viene con una atomización de la oferta, es decir, vienen muchos confeccionistas hoy en día que están ofreciendo este tipo de prendas. Y yo creo que, pues, digamos que hoy por hoy,
Compañías como Arcfire todavía tienen es una muy buena reputación y la gente confía en Arcfire porque saben que somos los que en cierta manera tenemos el mayor tiempo en este negocio y probablemente por ende también de las mejores experiencias. Y la bandera de ser 100% especializado en protección contra el fuego. El tema de ser 100%, digamos, especializado en este tema tiene una gran tranquilidad para los clientes, porque sí se han dado errores con otros confeccionistas que sabemos, en donde pues producciones que se supone que iban a ser ignífugas se confundieron con las telas y salieron producciones no ignífugas para unos usos ignífugos, que eso es un tema complicadísimo. Ahora, para contestar también tu pregunta, pues digamos que sí, obviamente todos los mercados son diferentes. Eh, Estados Unidos y Canadá son mercados muy poco exigentes a nivel de cómo me veo. Son unos mercados, digamos, muy poco exigentes en ese aspecto. Entonces, pues digamos que la prenda de seguridad es la prenda de seguridad. Es decir, me lo tengo que poner, me lo pongo porque me protege y voy a trabajar y no me importa cómo me veo. En Europa, ese tema es muy diferente. En Europa la gente es muy exigente con respecto a su presentación. Las compañías también son muy exigentes a nivel de cómo se ve mi gente en la calle. Y digamos que aquí en Colombia también ya lo estamos viendo con ciertas empresas grandes, en donde uno va por la calle y uno ve y dice, ay, este es de tal empresa. Sí, porque simplemente se reconoce por el diseño y por los colores que están utilizando. Entonces, son cosas, digamos, son unos referentes y esa es una cuestión importante. Yo pienso que a nivel, digamos, en Colombia, a nivel de dotación ignífuga, cumplimos con los estándares internacionales, claramente. No estamos a la altura de lo que exige un mercado europeo a nivel de terminados, de acabado como tal, es decir, detalles, porque pues digamos hay otro tipo de maquinaria, hay otro tipo de confección, se va mucho más hacia lo fashion, ¿cierto? Aquí O sea, como, es hacia el confort y lo fashion, sí, O sea, a que la ropa, a que el uniforme se va muy bien. se vea muy bien y ese señor que sale de su casa y está todo el día y regresa por la noche hasta se vaya al bar, se toma unas cervezas con el mismo uniforme y no le da, o sea, no va a querer cambiarse el uniforme y Exactamente. ese bien vestido. Se siente bien vestido, está cómodo y pues obviamente está protegido. En Latinoamérica, particularmente Colombia, por ejemplo, pues el tema, digamos, del el personal femenino en nuestra industria que es petrolera y eléctrica, pues es más bien reducido. Entonces, pues digamos que no hay tanta exigencia en ese sentido, pero digamos que nosotros también hemos, digamos, o confeccionamos también para empresas que prestan servicios de helicópteros, y, es decir, para pilotos, y también hay mujeres pilotos eh, que sí son bien exigentes, porque sí se quieren ver muy bien y quieren confección para mujer. con una confección, con un corte para mujer. Entonces, pues digamos que eso ya es otro mundo, porque ahí ya dejamos, en cierta manera, pues es otro mundo en el sentido que se vuelve más fashion y para nosotros como confeccionistas se vuelve más exigente también, evidentemente. Claro, claro, claro. Oye, ¿y tú crees, siguiendo por esa línea, que las empresas de confección de dotación de Colombia tienen oportunidad de salir al mercado a exportar, a abrir mercado internacional? Sí, si es por el tema, si es por el tema, digamos, de lo que se confecciona en Colombia, sin duda que sí. Si es por el tema de otros temas dados, políticos y cuestiones, digamos, de aranceles y precios, eh, creo que somos sí, no somos muy competitivos en ese sentido. Aparte, pues porque es que mucha confección se hace en la capital, que es en el centro del país. Es decir, traemos las telas de afuera hacia Bogotá y en el momento de exportarlo, pues tendría que volver a salir. Y digamos que las aduanas también de ciertos países vecinos que son altamente complicadas, ¿no? Y nuevamente también tenemos vecinos como Ecuador, pero Ecuador tiene unos acuerdos, digamos, en aranceles con Estados Unidos que nos matan en Colombia, cosa que nosotros probablemente no tenemos. Ok, ok.
Oye, en ese trasegar de 17 años ya, como con R5, confeccionando dotación, ¿qué reveses has tenido que enfrentar? Todos, Momentos difíciles. todos, de todos, todos, ¿Cierto? todos. Desde tener que escoltar las telas desde puerto, hemos llegado a la conclusión que nos sale más fácil traerlos por avión. Pues más que todo porque pues es que nosotros somos una empresa que manejamos un just in time muy justo. Entonces no tenemos el lujo no podemos darnos el lujo de que se nos pierda una mercancía porque no alcanzamos con los tiempos. Es decir, nosotros tenemos muchas confecciones en donde la tela sale de aduana hoy en la mañana, se empieza a cortar esta tarde, se confecciona y la semana entrante estamos entregando. Entonces cuando uno maneja esos parámetros, digamos, de tiempos, evidentemente, pues como en todos los negocios, cuando se empieza a atomizar el negocio y uno empieza, digamos, a perder algunos clientes importantes que ya uno les cogió cariño, pues digamos que también, obviamente, esos también son golpes emocionales, evidentemente, ¿no? Y bueno, sin hablar de los últimos 3 años. Punto suspensivo, felices De gobierno, que vamos ahí en... felices de agosto del año entrante y mirar a ver cómo evoluciona el tema. O sea, sí, Pero digamos que en un principio, digamos, el mundo ignífugo es un mundo que tiene mucho futuro porque, pues, digamos que la industria va a seguir existiendo, eh, los riesgos van a seguir existiendo. Cuando una 5018 finalmente empieza a empoderarse, pues digamos que están esas ventajas. Y digamos que Colombia, comparado con otros países, que es un punto muy favorable para nosotros, es que Colombia tiene una tradición con respecto a la dotación. Es decir, hay unas dotaciones impuestas. Y en este negocio, pues hay algunas compañías que consideran el ignífugo una dotación y hay otros que las consideran unos EPPs. Entonces, pues, aunque hay una diferencia, pues digamos que está esa cultura en las compañías de la dotación, sí existe. Y cuando las compañías tienen esa exigencia de tener que comprar prendas ignífugas, muchas veces se vuelve la dotación. Ese es un punto muy a favor, digamos, en Colombia, que no está en Ecuador, que no está en Perú. Es decir, ahí hoy por hoy todavía las compañías, o Centroamérica, hoy por hoy todas las compañías están muy a lo que decide la gerencia, a lo que decide la compañía, etcétera, etcétera. Y es ahí un poco lo que hemos hablado siempre de por regulación o por convicción. De verdad que las empresas tienen que llegar a un tema de convicción y este tema ignífugo en los uniformes no es porque me lo exija una norma, sino, hombre, es que es un tema de protección a un trabajador. Es que cuando exista ese riesgo eléctrico, de verdad ahí está salvando una vida y volviendo un trabajador a su casa. Sí, pero digamos que, a ver, el tema más absurdo es que los accidentes pasan eh, generalmente ni siquiera tanto en esas empresas que son especializadas y que son los que están utilizando las prendas ignífugas. Los accidentes eléctricos, la gran mayoría son en tomas eléctricas de 110, de 220, es decir, en compañías No, ¿qué va a pasar? en donde menos cree uno que va a pasar es donde más accidentes hay. Porque las compañías, digamos, especializadas que suministran o que distribuyen energía, pues son compañías que conocen el riesgo, que saben del riesgo y que tienen muchos procedimientos en donde cuidan sus trabajadores en apagar las líneas, en asegurar las líneas como tal, los campos de trabajo, etcétera, etcétera. Mientras que el eléctrico que viene a arreglar una máquina en una compañía farmacéutica, o en un laboratorio, en cualquier cosa, pues es un personaje que tiene cierto conocimiento. Es decir, casa de herrero asadón de palo y pues nos pasó a nosotros, hicimos una reubicación de unas estanterías en la bodega y llegó un vigilante nuestro que muy proactivo agarró una mano de cables con uno de los alicates y los cortó porque le parecía que estaban haciendo estorbo ahí. Y claro, sale la chispa, ¿no? El corto, se vuelan los fusibles. ¿En serio?
¿Perdón? ¿Tuvieron con alto incendio ahí y se les prendió? No, 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 afortunadamente solo fue el arco eléctrico. Ya. Fue un susto nomás. Pero pues ese es el tipo de accidentes. Claro. Sí, ese es el tipo de accidentes del día a día de las empresas, que como tú dices, la energía pues se sabe que tiene que cuidar, pero por eso de seguridad y salud en el trabajo es que viene a las empresas y le dice, venga, esta persona si hace tiene que tener hagamos caso, por convicción. Sí, pero Porque No solo por regular. claro, no pero me toca a mí, esta 50-18 no me toca a mí. Yo tengo una empresa y tengo empleados y tengo trabajo que en algún momento alguien va a trabajar con algo eléctrico. Ay, ni ahí empieza. sí, pero mira, en la mayoría de las empresas yo podría, digamos, casi que asegurar que el cargo de la HSE, que hoy en día es muy, muy, muy hablado, hace 5 años no lo era. A mí me llegaron hace 5 años y me dijeron, es que HSE tiene ya, ¿qué es HSE? No, 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 es que el que está encargado de este tema. Y hoy por hoy todavía lo que estamos viendo es que si bien las compañías tienen sus HSEs, todavía manda el jefe de compras. Y el HSE tiene un trabajo hoy por hoy en donde opina, pero desafortunadamente no, su opinión no se vuelve mandatoria. Mientras que el jefe de compras pues dice, Es el presupuesto que le asigna el área financiera al compras y entonces el HS tiene que ajustarse a eso un poco. es que ni siquiera se tiene que ajustar. El HSE dice, yo cumplo aquí con mi trabajo, pero el de compras decidió comprar otra cosa. Es cierto. ¿Sí? Ahí hay cosas en donde las compañías tienen que concientizarse. Y hay campos en donde simplemente el jefe de compras se tiene que someter a lo que manda el HSE. ¿Sí? Y eso todavía no pasa. Sin embargo, hay algo que, mira, en estos días nos visita un proveedor de Estados Unidos, pues con la T3M, hablando. eh, Desde allá, si ven que Colombia, como tú decías hace un rato, tiene un estándar muy superior a nuestros vecinos en Latinoamérica. De todas maneras, Colombia en los últimos 20 años ha tenido un proceso de llegada de grandes compañías canadienses, estadounidenses, inglesas, alemanas, españolas, que traen un estándar de sus casas matrices mucho más altas que nosotros no teníamos. Entonces, en los últimos 20, 25 años, el estándar de seguridad que tiene el país, pues se transformó completamente, con unos requerimientos y con unos cuidados y unas atenciones al tema que cuando empezaste no había. Es correcto. Y digamos que Colombia en ese sentido sí hay que admitirlo, y lo dije ahorita. Es decir, si uno compara Colombia con Ecuador o Colombia con Guatemala o con Panamá, Centroamérica, cualquiera de esos países, sí, es un tema donde en esos países, pues digamos, hay compañías que están trabajando en el sector eléctrico y pues el tema de ignífugo o no ignífugo depende del momento de la empresa y depende del genio del jefe de compras. Sí, Si compra o no compra. Es decir, eso sí ahí esos son mercados que toca todavía convencer, toca llegar a tratar de explicarles, etcétera, etcétera, pero pues eso es un trabajo largo y dispendioso. de acuerdo. Tomás, ¿cómo ves el futuro de la dotación ignífuga desde tu visión en Colombia? Bueno, y en el mundo se vale también. No, hombre, a ver, yo creo que un referente es la AMASA en Alemania, es la feria, una de las ferias más importantes en tema de seguridad. Eh, Todo lo que es calzado, todo lo que es dotación, evidentemente eso es un tema que cada día va creciendo más y más. Es decir, es un mercado con un potencial bien interesante. Yo lo que creo es que, digamos que lo que hay que empezar a hacer ahora, porque digamos que hablar mucho del tema, digamos, de, mm, de lo que son las exigencias y el mercado, digamos, ahí en Arcfaer nuevamente, digamos, estamos nuevamente innovando, y somos nuevamente los primeros en el mercado en Colombia, y creo que esos son esos pasos que hay que hacer para, digamos, no solo mantenerse, sino mantener también la credibilidad. Digamos que nosotros en Arcfaer ahora estamos hablando de prendas inteligentes. ¿Qué es una prenda inteligente? No tiene nada que ver con inteligencia artificial. Ese es otro tema. La prenda inteligente que nosotros hoy en día estamos ofreciendo y ya, digamos,
es un producto que que ya estamos trabajando más de 5 años en el tema. Es que cada prenda nuestra tiene un chip. Y esos chips están relacionados con un software. El chip es RFID, lo puedo leer con un dispositivo RFID y con ese chip yo puedo tanto irme desde la prenda hacia, hacia atrás en toda la parte de trazabilidad, de saber quién fabricó la tela, con qué número de lote, de dónde viene, cómo se importó, cuándo se importó. Puedo relacionar un empleado con ese chip y dentro del software que nosotros manejamos, llevamos un historial de cada persona, de tal manera que tenemos el RH, sabemos cuáles son las alergias que tiene el empleado en caso de un accidente, porque son cosas que no se piensan. Un personaje que está sometido a un arco eléctrico probablemente termine inconsciente y simplemente el compañero leyendo el chip puede saber inmediatamente que el personaje tiene una sensibilidad a los penicilínicos o que tiene algunos problemas de epilepsia o algunas cosas que de pronto no se saben el día a día, pero cuando llegan los paramédicos, pues de una vez le pueden advertir y decir, bien, pilas, esto y esto y esto son antecedentes médicos del paciente. Y de ahí para adelante, evitar lo que pues en Latinoamérica también, pues digamos, es una desgracia, es el tema de la reventa de la dotación o de los EPPs, ¿cierto? Entonces, pues digamos, en algún momento yo llegué a mi oficina y siendo nosotros los únicos fabricantes de los overoles de una compañía eléctrica importante, eh, de pronto el edificio al lado nuestro estaba lleno de empleados de esta compañía. Ah, Y yo dije, bueno, aquí, mejor dicho, cayó un meteorito, alguna cosa pasó para que tengamos a más de 10 personas de esta empresa trabajando o estando presentes en esa obra. Pues resultó que simplemente eran los trabajadores de la obra que los habían vestido pues muy elegantemente con las dotaciones dotaciones revendidas. revendidas, exactamente. Por eso. Entonces, digamos que hoy por hoy lo que nosotros hacemos y podemos hacer es que llevamos una trazabilidad y en el momento que nosotros o que la compañía, digamos que es dueña de esos overoles, llega y se acerca a estos 10 trabajadores, le puede decir, venga, señores, vengan acá, leen el chip de cada overol y saben quién vendió su overol, quién vendió su dotación. ¿Sí? Un tema de la innovación ahí importante. Claro. Y hacia allá seguramente va la industria. En Colombia va a ir hacia allá porque, digamos, en ese sentido nosotros somos el referente y digamos que ya hay algunas compañías que ya están utilizando exclusivamente nuestras prendas nuevamente exclusivamente Sí, sí, sí. por el tema de la trazabilidad. ¿Sí? Y ya la están exigiendo a otros. A otros y todos otros sabedores, tus competidores van a decir, oye, me están exigiendo esto. Exactamente. Y ahí se va a ir masificando también de alguna manera. O por lo menos se va. Se puede masificar, pero digamos que nuevamente nos va a dar un respiro, digamos, en cierta manera, porque las compañías, digamos, llegan hasta un punto en donde dicen, estoy aburrido que vengan 50 empresas a ofrecerme el mismo producto y pues digamos que también para limitar ese tema un poquito, pues ya un tema de trazabilidad, pues puede generar, digamos, nuevamente una cierta exclusividad hacia Arcfire como tal. Ese es un tema de valor agregado altamente diferenciado. Es un valor agregado bastante importante porque pues digamos que podemos hacer toda la trazabilidad básicamente desde que la tela sale de cualquier origen suministrada por Ovetex, entregada a Arcfire. Simplemente en la calle leemos el chip y sabemos que el personaje se llama Pedro Pérez y que la tela salió en tal fecha. No solo para las compañías es un tema súper interesante, sino que también para nosotros es un tema muy interesante porque nosotros vamos conociendo que el señor Carlos es una talla 40. Entonces cuando vuelven a hacer pedidos y el señor Carlos pide una 42 es porque se engordó o porque se equivocaron. Pero nosotros podemos llamar al cliente y decirle, oiga, ¿seguros que Carlos es una 42 o sigue siendo? Ah, no, sí, nos equivocamos. Hemos tenido muchas situaciones muy particulares en donde los clientes nos dicen, no, ya terminamos la dotación del primer semestre y nosotros le dijimos, faltan 300 overoles. No, que no faltan 300 overoles, que sí, sí faltan 300 overoles. ¿Pero por qué saben? Por esto. Tienen toda la razón, faltaban 300 overoles.
Claro, y en el tema es de revender las prendas ignífugas, además es un problema. Pues sabemos que las telas de calidad, pues el ignífugo es toda la vida de la tela, de la prenda y de la tela, pero pues hay casos en que no y tienen riesgo también. Así es. Sí, no, y aparte de eso, el tema de la reventa, hay otro lío porque pues digamos que hoy por hoy muchas de las compañías, aun cuando exigen, digamos, el tema para sus contratistas, cuando ingresan a las áreas o a las zonas o a la empresa, tienen que ir con una prenda ignífuga, pues hay una diferencia muy grande entre una prenda ignífuga contra el arco eléctrico y una prenda ignífuga contra el fuego repentino. Entonces, puede ser que un contratista que diga, no, es que me exigieron en tal empresa, voy y compro un overol por ahí en la calle, compre un overol ignífugo, sí, pero no sirve para efectos eléctricos. No sirve para eléctrico. Hay un tema muy importante y es que es la capacitación, el enseñarle a la industria sobre estos temas, porque mucho es desconocimiento también, ¿no? Así es. Todo es desconocimiento. Tomás, para terminar, si tú te encontraras con el Tomás Schonlau del 2008, ¿qué le dirías? El Tomás ya de versión 2025. ¿Cómo te ves de joven? Muy bien, muy bien. O sea, tienes muchos años. Se te ve la juventud. Gracias, gracias. Eso fue el Botox que me puse, sí, sin duda. ¿Qué le diría a ese Tomás? No, probablemente que todo bien, todo bien. Fresco que todo, que todo. Todo bien, sí. Métete por ahí, que por ahí es el camino. Sí, digamos que de aquí para adelante no sé qué tanto sea el camino, es decir, eh, eh, hay que ajustar los cinturones por muchas razones, hay que reinventarse, hay que buscar nuevas ideas, que eso no es tan fácil. Y en mi opinión, en este negocio, pues como lo mencioné ahorita, no, o sea, lo nuevo no es sacar un nuevo diseño, ¿no? Es decir, probablemente las telas vayan evolucionando, a medida que van evolucionando, pues también las empresas pues pueden ir en esa misma dirección, pero digamos que ahí no hay mucho más en el fondo no hay mucho más que hacer, es decir, esperar que el resto del mercado se concientice y tome la decisión, digamos, de meterse en prendas ignífugas porque lo necesitan. De acuerdo. Pero de resto, pues yo creo que es un tema más de innovación, más dirigido hacia la parte digital, hacia la parte, digamos, de trazabilidades, etcétera, etcétera, que claramente por ese lado va este mundo. Tomás, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ahí lo tienen. Tomás Schonlau de Arcfire desde el 2008, haciendo prendas ignífugas en el mercado de la dotación. Sí, gracias, Tomás, por esta charla, porque además tratamos un tema, pues tu especialidad en el ignífugo es muy importante para la concientización también de la industria, de verdad, porque es un tema que desde la dotación de pronto se sabe, pero de la industria, desde las compras, desde el HC, desde todo, pues de pronto no se sabe tanto. Entonces, muchas gracias por contarnos tu experiencia y bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio y nos vemos en un próximo. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Fibras, un podcast de Obetex. Nos encanta descubrir las historias que hay detrás de cada prenda y esperamos que esta también te haya inspirado. Si te gustó este capítulo, compártelo, suscríbete y déjanos tus comentarios. Queremos seguir hilando estas historias contigo.